Ahorita para allá, a hacer clase. Ole, Cristian. Ay, todavía. No, pues todo bien. Hacer clases, pero critica por tener un celular sola. Allá. Buenas noches. Bueno, esperemos hasta Buenas noches, profe. buenas noches, esperemos un momento hasta las 7:05 que ingrese la gran mayoría y comenzamos, ¿listos? Bueno, chicos, nuevamente muy buenas noches a todos ustedes. Espero que estén muy bien, que tengamos pues toda la actitud positiva para empezar esta jornada. Em, Estaba revisando pues hasta ahora sus trabajos. Yo creo que de aquí en esta semanita, viernes, más tardar el sábado, les estaré enviando las correcciones y la retroalimentación. Lady, ¿tienes el micrófono abierto? Y les estaré enviando su retroalimentación de su trabajo de unidad 1, ¿listos? A los que, bueno, creo que no sé si de acá, a algunos me enviaron por correo porque tuvieron problemas o inconvenientes por plataforma, entonces desde que haya estado dentro de la fecha no hay inconveniente, así como acordamos y les dije al inicio de clase, lo importante es que envíen siempre el trabajo en la fecha correcta, pues se espera obviamente que sea la plataforma, pero pues si tienen algún inconveniente, lo importante es que esté dentro de las fechas
y lo envíen pues al correo, bueno. Entonces pues también los revisaré, pero eso sí me demora un poquito más porque primero pues reviso los que tengo en plataforma y después hago un barrido por el correo para mirar qué actividades tengo. Bueno, nosotros el sábado, sí, el sábado pasado habíamos enfocado y ya entrado en nuestra temática, la unidad 2 sobre los tipos de texto, sobre las lecturas. Ya hablamos de la actividad, no sé si tienen alguien alguna pregunta. Claro está que no con todos, ¿cierto? Porque ya me acordé que el sábado pasado solo estaba con el grupo de Agua Azul, ¿cierto? Y creo que me faltan los de Tunja, si no estoy mal. Están los de Tunja, ¿sí? Acá, ¿sí? ¿Algunos? Pro- Profe, el sábado pasado no tuvimos clase. Sí, Es pero este sábado que viene. sí, con los de Tunja. Por eso es que hago la aclaración, porque ya me acordé que fue solamente con los de Agua Azul. Entonces, nuevamente les voy a Profe, mostrar. profe, yo soy de Agua Azul y los de Agua Azul no tenemos clase los sábados. Pues al menos yo no. Perdón, no tuve clase el sábado pasado. Creo Es que cada fue 15 con los días. de Tuna. Bueno, al revés, ¿estaba con los de Tunja o con los de Agua Azul? Bueno, sé que estuve con un grupo. Ahora ustedes me hicieron confundir. Esperen, miro mi horario. Pero sé que ya miré. Tuvimos clase con un grupo el sábado pasado. Profe, tuvimos fue con acá, ¿Con qué? con el grupo 1506 en Tunja. El de Tunja. Vale, entonces me faltó fue el de Agua Azul. Ok, perfecto. Profe, tuvimos clase con Tunja. Con Tunja. Listos. Gracias, vale. Gracias por acordarme. Pero sé que había tenido con Profe, sí, buenas noches. Mira, a los, ¿Con Carol? No te escucho, Carol. Se te fue la... profe, buenas noches. Y mira, hablas con Karen el teléfono. Profe, es que se me va a apagar el teléfono. Sí, tú fuiste la que me escribió. Tranquila que yo envío la grabación luego al correo. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. Qué pena contigo. bueno. Listos. Muchas gracias por acordarme. Entonces, el grupo con el que tuve fue con Tunja. Entonces, ya habíamos explicado la guía. Sin embargo, pues aquí les hago nuevamente para que todos estemos al detalle de eso. Ya lo importante es que de manera pues también autónoma revisemos un poco, ahí se me perdió, revisemos un poco los contenidos. Y pues hoy lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Primero me salgo de acá, que estaba calificando acá. Entonces, ustedes son comunicativas, ya les comparto pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar nuevamente la guía para las personas que me hacen falta, que todavía no estaban, no se han enterado. Y segundo, vamos a explicar la parte de los textos, cómo se debe hacer un ensayo, cuál es la mejor forma, y obviamente también la importancia de la lectura y la escritura, y vamos a dar unos tips clave o unos elementos clave para cuando vayamos a empezar a leer un texto, sea el que sea. Entonces acá ingreso a la plataforma. Está habilitada, entonces, importante es que todos también verifiquen en sus plataformas que ya están entrando, que pueden ver el contenido y demás. También es importante, pues, que ustedes lo revisen. Bueno, habilidades comunicativas, lectura y escritura. Tenemos entonces acá el recurso, como siempre, que se les da a ustedes para que tengan sustento para hacer su actividad. Entonces acá, por ejemplo, encuentran la presentación de la temática, la lectura, la comprensión lectora y tipos de texto, la herramienta comunicativa y escrita, el proceso de la escritura, bibliografía y recursos web. Entonces, para que de manera detenida hagan lectura de ello, revisen el material que obviamente les va a servir para hacer la actividad. Bueno, tin, tirirín, acá
En plataforma también tienen otro tipo de material, como por ejemplo lecturas complementarias. Acá un recurso que les va a indicar de pronto características importantes para hacer un ensayo. Y estrategias también, esto es un documento que los comunica directamente a una página donde revisan estrategias pedagógicas para mejorar las habilidades lectoras y escritoras. De esto es lo que vamos a hablar un poquito y lo de la parte del ensayo. ¿Listo? Eso es lo que digamos que hoy vamos a enfatizar nuestra asesoría. Y vamos pues, también tienen un video, pues si nos alcanza ahorita el tiempo para colocarlo de cómo se elabora un ensayo fácil y rápido. Y si no, pues para que también lo revisen y también otro video sobre los tipos de texto. Ahora sí pasamos a la actividad. Entonces la actividad se cierra para el próximo lunes 20 de marzo. Después, en el transcurso de los días, yo les digo para cuándo va a quedar activa el cuestionario del primer 50. ¿Listos? Entonces acá abrimos acá la actividad. Sí, señora. Bueno, Señora, entonces, ¿estamos viendo la guía? Vale, ok. Entonces tenemos nuestra instrucción donde nos dice, bueno, acá el trabajo nos señala que es de manera individual, pero pues yo les decía a los chicos el sábado anterior que si ustedes lo quieren desarrollar de manera también grupal, no hay ningún problema, ¿listo? Lo pueden hacer de manera grupal, siempre y cuando cada uno de manera individual pues lo suba a plataforma, ¿listo? Es importante que todos suban su trabajo de manera individual, así lo hagan en grupo. Listos. Grupo máximo de 3 personas, ¿vale? Eso sí es importante, grupo de 3. Y obviamente que sean del mismo CREAD, ¿no? Para que no haya confusiones. Los de Tunja, su grupo, y los de Agua Azul, pues también en su grupo. Listos. Entonces acá tenemos las competencias que se desarrollan por cada actividad y por cada temática, que al fin y al cabo pues es el resultado que nosotros esperamos que los estudiantes obtengan. Entonces la idea es que se desarrollen habilidades comunicativas de lectura y escritura por medio del análisis de distintos tipos de texto. La idea es que ustedes desarrollen estas habilidades y a través de qué? Pues de la siguiente actividad, que tiene un proceso de lectura e interpretación de conceptos básicos, de habilidades comunicativas, escritura y ensayo. Entonces, vamos a las indicaciones generales. Como siempre, entonces la actividad debe estar regida bajo los parámetros de las normas APA séptima edición. Espero que, pues como les dije, no he revisado a profundidad sus trabajos, pero pues espero que ya hayamos cada vez mejorando en las normas APA y que hayan revisado el manual para de esta manera seguir pues bajo la misma tónica. Entonces, debe llevar portada, introducción, desarrollo de la actividad, conclusiones y referencias. Lo anterior, respetando las márgenes, el tipo de letra, el interlineado, la alineación de textos, citas y referencias según las normas APA séptima edición. Obviamente, respetando los derechos de autor. Bueno, entonces, como tal, la actividad inicia con, de acuerdo con la lectura de la unidad 1, lectura y escritura, es relevante conocer y aplicar conceptos básicos en el proceso de habilidades comunicativas. Diligencia los siguientes cuadros de concepto con la información indicada. Entonces aquí van a relacionar el aporte de un autor determinado y escriba con sus propias palabras lo que comprendió. Entonces aquí vamos a definir qué es lectura literal. Aquí van a colocar el aporte del autor y aquí van a colocar su aporte personal. ¿Listo? Entonces esto quiere decir que en este cuadro iría la cita, ¿cierto? Van a colocar el aporte del autor
y la cita correspondiente. Aquí obviamente su aporte personal no llevaría citas, solamente lo que ustedes creen a raíz de lo que menciona el autor y van a dar un ejemplo. ¿Listo? Ojalá que el ejemplo también que ustedes den sea pues de ustedes, sea propio y no sea de pronto un ejemplo que dijo un autor. Pues también es válido un ejemplo de otro, obviamente siempre y cuando lo citen. ¿Listo? Entonces si el ejemplo de pronto lo encontraron en alguna de las lecturas, pues lo pueden colocar acá, siempre y cuando lo citen. Si ya va a ser un ejemplo como aporte también de ustedes, pues entonces no es necesariamente citarlo. ¿Listos? Y así con las siguientes, lectura inferencial, lectura crítica, lectura propositiva. Autor, aporte y ejemplo. Para el siguiente punto, en el siguiente cuadro relacione la definición y conceptos de los siguientes tipos de texto. Entonces, tipo de texto tenemos descriptivo, cada uno le vamos a dar su definición, lo mismo según un autor y su aporte personal. Entonces, argumentativo, explicativo, instructivo, expositivo, científico, publicitario, periodístico, narrativo. Aquí, entonces, el tercer punto, de acuerdo con el tema, herramientas de la comunicación escrita, esto está en plataforma, ¿no? Consulte, lea y defina con sus propias palabras. ¿Listo? Aquí es con sus propias palabras. ¿Qué vendría siendo un ensayo? ¿Cierto? Ustedes van, leen este libro y se hacen una idea o esto es un artículo y se hacen pues una definición de qué es un ensayo. Obviamente hoy también vamos a tocar este punto, entonces todo esto les va a servir para que ustedes amplíen su información y puedan definirlo con sus propias palabras. ¿Qué es un blog? Las cartas, artículo, reseña, resumen, toma de apuntes. Bueno, y finalmente, para la siguiente actividad, usted debe realizar la lectura, investigación e interpretación acerca de las habilidades comunicativas. Redacte mi primer ensayo. Máximo 2 páginas, tamaño carta, máximo, ¿no? Entonces puede ser máximo, como también mínimo, pues obviamente 1 página. Tenga en cuenta los siguientes 10 pasos y el documento PDF titulado para que ensayes. ¿Listos? Entonces estos pasos es prácticamente lo que vamos a ver hoy, pero pues se los digo como están acá en la guía. El primer lugar es necesario delimitar el tema que vayamos a abordar. Entonces en este punto va a ser posible que establezcas una hipótesis o un tema principal. Una hipótesis es una posible respuesta a un problema de investigación o a lo que estamos consultando. Entonces, por ejemplo, si el ensayo va a ser sobre, de pronto, no sé, los índices de desempleo de pronto a raíz de la pandemia, entonces, ustedes van a colocar, por ejemplo, una posible respuesta, como por ejemplo puede ser, una hipótesis sería que a raíz de la pandemia muchos de las personas perdieron su empleo porque no podían asistir de manera presencial a su trabajo, ¿cierto? Entonces, pues, y también hubo una reducción y tuvo también factores económicos, ¿sí? Entonces, esas pueden ser posibles respuestas, ¿cierto? Posibles hipótesis al tema que van a abordar. Entonces, siempre importante que siempre lo tengan en cuenta y que delimiten la población, ¿cierto? Si vamos a decir personas, por ejemplo, si vamos a hablar de un grupo como tal, identifiquemos de pronto un rango, mayores de edad, adulto mayor, niños, siempre estableciendo pues esos parámetros. Bueno, como segunda medida, la parte de investigación. Vamos a escoger los autores que serán sustento teórico de su hipótesis. Esto que yo acabé de decir, por ejemplo, de que a raíz de la pandemia muchos perdieron su empleo, lo estoy diciendo yo, ¿cierto? Tengo que ir a buscar quién piensa más o menos parecido a lo que yo creo, ¿cierto? Alguien que sustente mi hipótesis. Yo no puedo decir, porque me van a decir, ¿y según quién?
usted manifiesta eso. Entonces van a decir, según estudios realizados, no sé, del 2018 o el 2000, ¿qué fue? Eso fue del 2020 del 2019 al 2020, creo. Estudios realizados dentro del 2019 al 2020 se vio un rango del 80% de la población colombiana donde se observaron pérdidas o disminuciones en su empleo o baja contratación a causa de la pandemia, por ejemplo, ¿sí? Es lo anterior, según el estudio de mercantil hecho por Pepito Pérez, ¿sí? Eso es importante siempre tener nuestro sustento teórico, que yo no puedo soltar un bombazo así de la nada sin algo que me lo justifique. Bueno, tercero, analizar la información. Una vez que hayamos logrado recabar la información que vamos a utilizar y logres hacer un resumen del mismo, puedes comenzar a analizar la misma relación con tu hipótesis. Entonces, puede ser que ustedes en la información que busquen no encuentren nada relacionado con lo que ustedes estaban planteando en la hipótesis. Puede ser que la pandemia no tenga nada que ver con la disminución laboral, por ejemplo, ¿cierto? Entonces puede ser que ustedes digan, no, definitivamente verificando la información suministrada, revisando diferentes tipos de bases de datos, no se encuentra. Entonces, pues, una hipótesis no significa que tenga que ser positiva o negativa. Puede ser las dos, ¿cierto? Puede ser que puede hacer que lo que yo esté diciendo no tenga nada que ver o puede hacer que al contrario, confirme lo que estoy diciendo. Entonces, para eso, pues se hace toda esta revisión bibliográfica. Bueno, primero vamos a hacer un primer borrador, como todo lo que uno debe, pues, empezar a escribir. En este punto es importante poder volcar tus ideas y variables en un borrador. Siempre, pues, el consejo que yo le doy cuando no solo ensayos, todo lo que ustedes escriban, siempre redáctelo según como ustedes piensen, ¿cierto? Según como vengan sus ideas. Porque a veces pasa que uno en el proceso de escribir, pues se le pueden estar olvidando las cosas, ¿sí? A veces uno tiene la idea y por empezar a redactar, para buscar conectores, para buscar sinónimos de las palabras, para hacer un buen ejercicio, se nos olvida la idea, entonces uno dice, ¿yo qué no lo que va a escribir? Entonces siempre redactar como caiga, ¿sí? Como ustedes consideren. Ya después, obviamente, si se empieza a organizar, si se empiezan a buscar conectores, si se empiezan a buscar signos de puntuación, ya se empiezan a buscar sinónimos, porque a veces tendemos siempre en las palabras a buscar o a copiar, utilizar los mismos conceptos, las mismas palabras, entonces puede sonar redundante. Entonces, siempre hacer ese primer borrador y después organizar. Ya para el paso 6, utiliza párrafos. A medida que avances el escrito o ese borrador, es importante que vamos a establecer la estructura de los párrafos. Recordemos que cada párrafo debe abordar un aspecto en particular y todos deben estar relacionados hacia la conclusión que vamos a plasmar en otro párrafo. Entonces, las ideas no pueden estar sueltas. Para eso es importante siempre buscar conectores. Ustedes pueden buscar en Google, colocar, por ejemplo, conectores, ¿sí? Les va a desplegar cientos de ellos porque digamos que a veces uno no sabe qué más utilizar, qué más conectores existen y pueden haber conectores, por ejemplo, de relación, pueden haber conectores de diferencia, pueden haber conectores que quieran unir un párrafo al anterior para que la idea no quede suelta. Entonces, es importante que ustedes busquen qué conectores existen para poder escribir y que les vaya quedando pues bien estructurado su ensayo. Para la parte séptima, la conclusión. Entonces, prácticamente, pues es el final.
En este párrafo que nos acerca a la postura del autor del ensayo en relación con el tema planteado al inicio. En otras palabras, el párrafo que afirma o que va a refutar la hipótesis o tesis que has planteado. Aquí ustedes van a decir que si lo que ustedes dijeron acá al comienzo lo afirman, ¿cierto? O lo refutan, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que ustedes se plantearon, ¿sí? En la conclusión también ustedes pueden dejar un espacio abierto como para futuras investigaciones, el autor o otras personas que quieran escribir sobre esa temática puedan de pronto ampliar más la información o consultar algo de eso. Entonces uno puede escribir algo como es importante identificar las características pronto de desempleo que existen en tales ciudades de pronto del país, de pronto en Tunja, que según estadísticas menciona que fue la ciudad que tuvo más alta desempleo o índices de desempleo en Colombia, ¿sí? Se deja para futuras investigaciones o para futuras consultas que otras personas y otros autores quieran escribir sobre la temática. Entonces dejamos también como al vacío, dejamos ahí como la duda para que alguien también pues investigue sobre lo que hace falta. Eso puede ir en la parte final de la conclusión. Y la lectura objetiva, vamos a hacer, bueno, hasta aquí, mejor dicho, vendría nuestro ensayo. Ya lo que acá viene a continuación ya es la parte final en cuanto a la redacción, en cuanto a los ajustes, en cuanto a la comprensión, en cuanto a hacer como un checklist y mirar si nuestro ensayo es comprensible para mí y para los demás. Entonces vamos a hacer una lectura objetiva. Para ello puedes leer tú mismo el ensayo o yo también preferiría más bien que se lo muestren a otra persona. Esto de otra persona obviamente es una persona que esté a su nivel o a un nivel de pronto más superior, ¿sí? No se lo vamos a dar al hermanito, ¿no? Sino a alguien que esté a nuestro mismo nivel o obviamente o más alto y que esta persona pues nos pueda decir si comprendió, ¿cierto? O si puede percibir los aspectos que nosotros queremos representar en nuestro ensayo. Si los entienden, si les dan, digamos, a entender lo que ustedes querían transmitir o si definitivamente pues no comprendieron nada, ¿sí? Entonces, cuando alguien de pronto duda, cuando ustedes notan que no cogieron la idea que ustedes quieren transmitir, entonces ahí deben tener un problema en la redacción, ¿sí? Y obviamente eso nos ayuda a que nuevamente volvamos a revisar nuestro ensayo y cambiar alguno o hacerle algunos ajustes, ¿sí? O al contrario, la persona que lo leyó y yo misma, obviamente, cuando lo volví a leer, me dije si esto está bien redactado, está bien escrito, está bien presentado, la idea que quise se transmitió, entonces, ok. Y finalmente, pues hacer una revisión final. Es importante que revises la ortografía, ¿cierto? A veces se nos van ahí unos errores gramáticos. El texto que hayas empleado. Recuerda que todo ensayo argumentativo debe usar un tipo de redacción formal, pero en primera persona, tanto del singular como del plural. Entonces, así podemos escribir frases como considero oportuno mencionar que, luego de esta información, o percibimos que, creo oportuno decir que. ¿Sí? Vamos a empezar a escribir frases y toda la redacción tiene que ir así, en primera persona. ¿Listo? Y chicos, esto sí prácticamente, pues uno generalmente lee siempre el título de primeras, pero yo pensaría que cuando uno va a escribir es lo último. Recordar colocar un título creativo a su ensayo. El ensayo debe llevar un título novedoso, un título creativo, un título que defina todo el contenido de su ensayo, ¿sí? Y por eso se aconseja que lo dejemos al final, porque a veces tenemos como la idea de hacerlo y resulta que cuando vamos a leerlo no tiene que ver mucho o nada o poco con lo que realmente redactamos. Entonces,
digamos que uno tiene una idea de lo que va a ser o la temática, por eso es que está de primer lugar, vamos a delimitar ese tema, pero a veces se nos puede ir, nos vamos como por otro lado, ¿cierto? Entonces ya cuando finalmente terminemos nuestro ensayo, vamos a darle un título y un título pues que describa lo que está contenido en el ensayo. Preguntas, inquietudes, dudas de la actividad. No, señora, hasta el momento, claro. Vale, ¿todo claro? Digamos que esto ya vendría siendo la parte práctica, ¿sí? Aquí todo lo que ustedes hacen es como consultar sobre los tipos de texto, sobre, digamos que elementos claves a la hora de escribir y de leer, pero aquí ya los vamos a poner a la práctica en el ensayo. Listos, entonces si todo quedó claro, vamos ahora sí pues a explicarles un poco sobre la parte de, digamos, los tipos de texto y cómo empezar a escribir, ¿sí? Bueno, entonces, acá vamos a compartir. Ya les busco, dándole ejemplo. Pim, pirim. Este no es, este tampoco. Que lo hice. Acá está. Bueno, entonces nosotros, antes de, y creo que Julie tienes prendido el micrófono. Bueno, nosotros antes de cualquier tipo de lectura, sea la que sea un ensayo que vayamos a leer, sea un libro, un artículo, un periódico, algo obviamente importante, porque también hay que definir, ustedes lo van a encontrar en las lecturas, que existe también lecturas de tipo recreativo, ¿cierto? Esas de pronto no requieren de mayor análisis y de mayor comprensión, porque como bien lo dice su nombre, es pues para recrearnos, para, digamos que no entrar mucho al detalle, ¿cierto? Sino quedarnos como nuestra primera impresión. Entonces esas tipos de lecturas recreativas pueden ser, por ejemplo, un periódico, una revista de chismes, de farándula, tal vez inclusive cuando de pronto vamos a hacer crucigramas y demás. Estos son tipos pues de lecturas recreativas que hacen que nosotros pues como que descansemos, hagamos una pausa y nos distraigamos en otro lado, ¿cierto? De pronto cuando leemos un comentario en el Facebook, esos son pues tipos de lectura recreativa. Las lecturas ya informativas, ¿cierto? Como son los ensayos, como son un libro, como es un texto académico, una revista académica, ¿sí? Requieren un poco más de análisis, de comprensión, de detenimiento, de que, digamos, que le saquemos el provecho y el 100% a esa lectura. Entonces, requieren pues de una estrategia de lectura comprensiva. Entonces, estas estrategias, ¿cuáles vienen o cuáles son para este tipo de lecturas? Tenemos un antes, un durante y un después de la lectura. Entonces, la idea de estas lecturas es sacarle el jugo a su 100%. Y lo que vamos a hacer antes de leer la lectura es lo siguiente. Acá tenemos las estrategias y aquí tenemos la aplicación o las acciones que vamos a aplicarle a estas estrategias. Entonces la primera va a ser un antes de nosotros abordar el texto. ¿Qué vamos a hacer? Establecer el objetivo o propósito de la lectura, identificar el tópico o tema de la lectura. Entonces ustedes van a encontrar aquí algo que se llama determinar presaberes. ¿Cómo hacemos esto? Yo qué sé de la lectura antes. Por ejemplo, con el solo título, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo establecer el tópico de la lectura o el objetivo de la lectura? Porque
me doy una idea, ¿cierto? Por eso dice determinar presaberes. Entonces, cuando yo reviso, por ejemplo, el título, los subtítulos, me voy a dar un presaber. ¿Qué sé de lo que creo que va a abordar esa lectura? Entonces, la lectura va a hablar sobre el marketing, ¿cierto? Sobre, de pronto, va a hablar sobre la educación a distancia, va a hablar sobre el conflicto en Colombia, ¿sí? ¿Qué tanto yo sé de eso? ¿Qué tanto yo conozco? ¿Qué tanto me he informado, cierto? Y que yo me puedo ir haciendo hipótesis, ¿cierto? Lo que veíamos anteriormente. ¿Qué idea yo me puedo dar de eso? ¿Mm? Después vamos a hacernos esas preguntas. ¿Será que hacerse preguntas, por ejemplo, será que esto tiene como determinando hipótesis? ¿Será que esto tiene que ver, si es con la educación a distancia, será que tiene que ver con lo virtual, netamente a distancia? ¿Tiene que ver con los actores que juegan acá? ¿Será que tiene que ver con la historia de la educación a distancia? ¿Sí? Se van a hacer predicciones, ¿sí? Muy seguramente la causa de el desempleo en Colombia es por la violencia, ¿sí? Pueden ustedes irse así, dependiendo de lo que sea la lectura. Aproximaciones al texto y, digamos que van a hacerle si el texto trae una introducción, pues va a ser un poco más fácil para ustedes, porque recordemos que la introducción es lo que trae el contenido, se puede decir, de toda la temática, de todo el texto. Si la revista trae la introducción, pues ustedes van a hacer esa pequeña lectura donde se van a dar una idea si les sirve lo que van a leer o definitivamente pues no es de su interés. Y todo esto se hace a través de algo que se llama una lectura rápida o screening. ¿Cómo nosotros podemos hacer una lectura rápida? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo nosotros hacemos una lectura rápida? Leyendo los títulos. Leyendo los títulos, ¿qué más? Yo por lo general me baso en la introducción de lo que voy a leer. Si tiene introducción, pues como que tengo una idea de qué es lo que trata, entonces me gusta ir a la introducción. Ujú. Mirando la introducción si la trae, o el resumen, o el abstract, ¿sí? Entonces una lectura rápida lo podemos hacer como nos decían, bien sea si está dividida por títulos, por capítulos, subtítulos, bueno. Entonces, si tiene un título general, ya me estoy dando una idea de lo que va a contener. Si tiene subtítulos, muy seguramente ya también me estoy delimitando qué terrenos voy a escoger. Si el título es la educación a distancia, sí, queda muy abierto, pero si trae subtítulos, de pronto ya hablan sobre la historia de la educación a distancia, sobre las características de la educación a distancia, los componentes. Entonces yo me voy haciendo una idea. Vamos a hablar tanto de la historia como de pronto de los componentes que puede traer este tipo de educación, ¿sí? Sin obviamente entrar tanto al detalle, simplemente por afuerita. Donde ya cuando obviamente voy a hacer mi lectura juiciosa, pues me voy a dar cuenta realmente si sí es o no, ¿sí? Si compruebo o rechazo mi hipótesis. Y como nos estaba diciendo aquí también la compañera, hay lecturas que pueden traer introducción, ¿cierto? Ojalá que todas la trajeran, pero desafortunadamente todas no las traen. Pero pues si la traen, leer la introducción, leer el abstract, el resumen, ¿sí? Con eso también pues me puedo dar una idea de lo que trae la lectura. Otra forma también, otro punto importante de las lecturas rápidas es la organización, y sobre todo una lectura rápida me sirve ¿para qué? Para yo ordenar mi tiempo y más en este tipo de educación, ¿cierto? Si ustedes ven que la lectura es densa, que la lectura tal vez de pronto se les va a dificultar un poco, que trae, por ejemplo, unas 20 hojas, pero esas 20 hojas están sustanciosas, que requieren un tiempo, entonces ustedes dicen,
Bueno, o bien sea que lo haga ahora o le saco otro tiempo, porque lo importante es eso. Para eso también nos damos cuenta en la lectura rápida. Si la lectura está facilita, si la puedo hacer en este momento, o desafortunadamente pues tengo que buscar otro espacio. Entonces nos va a servir para organizar nuestro tiempo. ¿M? Entonces por eso siempre es fácil. Y una lectura rápida, como dice su nombre, lectura rápida son 5 minuticos máximo, de 3 a 5 minuticos, para determinar estos aspectos, para hacerme hipótesis acerca de lo que viene el contenido, para determinar estos presaberes que tanto yo sé y para poderme organizar, ¿sí? Entonces, es importante siempre hacer ese screening, siempre antes de leer. Bueno, ya después del antes, ya viene el durante, o sea, el momento en que vamos a hacer nuestra lectura. Entonces tenemos aquí todo lo relacionado a 1, 2, 3, 4 aspectos importantes que vamos a tener acá. La metacognición y la autorregulación. Vamos a identificar la idea principal, resumir y hacer inferencias. Entonces, este proceso lo hacemos durante. ¿Cómo vamos a hacer un proceso de metacognición y de autorregulación? Entonces acá la metacognición quiere decir que vamos a empezar a ajustar nuestros saberes, es decir, lo que yo sabía o comparar mis saberes, ¿sí?, con lo que efectivamente me está diciendo la lectura o el texto que estoy diciendo o que estoy leyendo. ¿Qué tanto conocimiento yo tengo de lo que me están informando o qué desconozco? Entonces ese es un proceso metacognitivo, donde yo comparo mi presaber con lo que me está diciendo la lectura. Y obviamente también de autorregulación, porque de esta misma manera yo voy monitoreando y voy supervisando qué tanto conocimiento tengo, qué es nuevo para mí, qué aprendo, como por ejemplo cuando a veces nos pasa en el día que hay algo que nos sorprende, ¿cierto? Que es nuevo, que uno decía, uy, yo desconocía esto. Por ejemplo, a veces pasa eso con los computadores, ¿no? Que no conocíamos de pronto una función de un programa y nos la explican rápido, por lo menos en la plataforma, cosas que uno dice, yo lo hacía de esta forma y es más lenta, vea que ahora me la explicaron más fácil. Chévere porque lo pude, digamos que superar, aprender y aprendí algo nuevo. Tenía un conocimiento previo, ¿cierto? Pero de pronto estaba haciendo una ruta más larga, ¿sí? O de pronto lo estaba haciendo mal, ¿sí? O lo estaba interpretando como no era, o lo estaba interpretando bien, pero pues lo estaba haciendo de pronto con un proceso que me desgasta o me demanda más tiempo. ¿M? Entonces, esto es lo que hacemos al comienzo, pues de ya empezar la lectura como tal. Vamos a empezar a comparar estos presaberes, a hacer una relectura y un monitoreo o una supervisión. Aquí en este durante, obviamente ya estamos empezando a leer el texto de manera pausada, digamos, y otra cosita. Eso sí ya es como a veces ustedes prefieran, chicos. A veces se sugiere que las lecturas se hagan mentalmente. ¿Por qué? Porque desgastan, digamos que menos tiempo la persona, según estudios neuropsicológicos, afirman que cuando uno lee de manera mental, las ideas se captan más rápido, ¿sí? Mientras que a veces cuando uno lee a voz, ¿cierto? A voz abierta, el proceso es más lento porque tenemos que pronunciar la palabra, ¿cierto? Se nos puede dificultar más, pero también hay estudios que contradicen la hipótesis que les acabé de decir porque dicen que muchas personas también leen, o más que leer, no, aprenden porque escuchan su voz, ¿sí? Son más auditivas. ¿Sí? Tienen, digamos que un estilo de aprendizaje más auditivo, entonces al no escucharse, no aprenden, mientras que si se escuchan, pues el aprendizaje es más significativo. Entonces ahí sí es
cuestión de cómo nosotros nos sentimos mejor y nos fluye la idea, ¿sí? Y comprendemos si de manera mental o pues de manera oral. ¿M? Bueno, en cuanto a este durante, entonces también viene la parte de la identificación de la idea principal. Entonces aquí vamos a clarificar nuestras dudas, autocuestionarnos sobre el tema, subrayar, señalización y simbología y toma de notas. Hasta aquí, chicos, me parece esto importante porque aquí vamos a empezar a desechar o a afirmar lo que nos estábamos haciendo en la idea principal de la hipótesis, en nuestros presaberes, en nuestras preguntas, en nuestras predicciones. Entonces vamos aquí empezando a clarificar esas dudas. Nos vamos a empezar a autocuestionarnos, a decir, bueno, esto sí ya lo sabía, esto no tenía idea, esto es nuevo para mí. Algo importante en el proceso lector es subrayar, ¿sí? Y subrayar sobre todo, esto tiene que ver tanto subrayar como la parte de la señalización y simbología. Con un colorcito, de pronto los temas o la idea principal del tema, ¿cierto? De la temática. Entonces ustedes la pueden subrayar con el color rojo, es para identificar ideas importantes que ustedes crean que eso clarifica o tiene de pronto o da a entender la idea principal, ¿sí? Después, algo que me parece fundamental y que a veces por pereza, inclusive me incluyo yo ahí, porque a veces caemos en el error, es no darle importancia a las palabras desconocidas. Entonces, a veces nosotros tenemos una palabra que desconocemos, la dejamos ahí y resulta que esa palabra era algo importante para la idea principal, definía algo. Y yo no la busqué, la dejé pasar por alto y esa palabrita o esas dos palabritas definían el texto, ¿sí? Entonces, mi sugerencia también es subrayar con otro color palabras desconocidas, ¿sí? Es bueno también aprender vocabulario nuevo y sobre todo si es una materia disciplinar, si es algo de su propia carrera, entonces no lo dejen pasar de lado, ¿sí? Si son cosas importantes, subrayenlas con otro colorcito y luego van y las buscan, ¿sí? Como para que no pierdan la idea de pronto del texto mientras están leyendo, pero sí es importante eso. Y y pues la parte de tomar notas al pie a veces también es importante, sobre todo para que nosotros a la hora de pronto que tengamos que hacer un ensayo o un resumen del texto que estamos leyendo, entonces ya tenemos ideas, ¿cierto? Como una lluvia de ideas o notas donde nos van a empezar a sintetizar la información que queremos de pronto plasmar en otro documento, ¿cierto? Entonces, notas al pie, por ejemplo, podemos colocar en el párrafo del documento colocar una nota que uno diga esto quería decir tal y tal cosa, ¿sí? Así uno se va acordando. Volvemos al tema del parafraseo que yo les explicaba en otras oportunidades. Parafrasear oralmente y por escrito, de pronto cambiarle no la idea, pero sí de pronto las palabras al texto, ¿sí? Y eso sobre todo ya en la parte que yo voy a escribir, entonces no quiero escribir tal y como dice el autor, sino que quiero conservar su idea, pero pues la plasmo de otra forma, ¿sí? Y eso también es importante a la hora que empecemos a redactar. Buscar información específica, relaciones de causa-efecto, ¿sí? ¿Qué causa o qué trae el desempleo, ¿cierto? O por qué causas generan deserción estudiantil y qué efectos trae, efectos a la economía, efectos a la salud, ¿sí? Identificar problemas también y soluciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto de la lectura es como, digamos que la base para empezar a escribir, ¿sí? Es como una bola de nieve, ¿sí? Primero, si tenemos, en el dado caso que tengamos de la lectura que hacer un ensayo o hacer un resumen, entonces va algo a la par, ¿sí? Como que luego el 1 y luego el 2. Entonces empieza aquí la lectura y de aquí yo ya voy empezando a sacar cositas que me van a servir para hacer ese resumen, para hacer ese ensayo, para hacer ese escrito,
¿sí? Entonces van como a la par, van a la mano, ¿sí? Entonces ustedes van tanto tomando la idea principal del texto, van sacándole el jugo a esa lectura, como también van a empezar a hacer predicciones y empezar a escribir, ¿sí? La idea principal del texto. ¿M? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas? No, señora. Bien. Bueno, viene la parte del resumen. Entonces, cuando ya tenemos y finalizamos nuestra lectura, para que no se nos pierda la información y que nos quede más agrupada, ahí es cuando venimos a echarle mano a los organizadores gráficos, bien sea que lo plasmemos en un mapa conceptual, en un cuadro comparativo, en un cuadro sinóptico, en un mapa de llaves, en un mapa mental, lo que sea, en una red semántica, en una línea del tiempo, si es una lectura de pronto de historia, ¿sí? Entonces vamos colocando en 1800 tal, pasó esto, para que no se nos pierda la cronología del tiempo. Red semántica, lo que les estaba diciendo, buscar significados, ¿sí? Palabras desconocidas, entonces yo voy, busco y le doy el significado a algo. Semántica quiere decir eso, buscar el significado a la palabra. Entonces, empezamos a buscar la parte del resumen, ¿sí? ¿Cómo agrupo toda esta información? Y algo también es importante, chicos, sobre todo cuando es una lectura académica, que tenemos que dar fe de lo que leímos o que tenemos que muy seguramente presentar una evaluación posterior, no ahora, sino después, ¿sí? Entonces, a ustedes que son de educación a distancia y que muy seguramente ya se nos aproxima nuestro primer 50, háganle algún organizador de todas sus lecturas, de todas sus asignaturas, para que cuando sea el momento del examen, ustedes no tengan que volver a releer y qué era lo que quería decir esta lectura y cómo era y que no sé qué, y vuelvo y leo y vuelvo y hago. Entonces, ustedes ya sacan, son sus escritos, sus organizadores, lo que ustedes, cómo fue que clasificaron esa información. Y de ahí es donde se ponen a estudiar, se puede decir, vuelven y repasan, pero ya esto que ustedes se supone que elaboraron. Y para mí me parece ya es más fácil a la hora de tener que repasar un tema, a la hora de volver a leer, porque ya tengo prácticamente el trabajo hecho, solamente es volver a retomar esos conceptos o esas palabras que yo miré durante el semestre, durante el primer 50, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es para que lo vayan haciendo y lo tengan en cuenta, no solo para acá, sino para todas sus asignaturas. Y finalmente hacer algo que se llama hacer inferencias. Entonces, ¿qué vendría o qué serían las inferencias? Es asociar nuestros presaberes, ¿sí? Con ideas del texto, comparar y contrarrestar estas ideas principales con nuestros presaberes. Es decir, vamos a establecer las relaciones de causa y efecto. Por lo tanto, se me ocurre, ¿cierto? Por consiguiente, tengo una idea, así que definir el problema y la solución. Entonces, aquí es donde ustedes van a comprobar como tal su hipótesis o la van a rechazar definitivamente lo que se habían planteado aquí. Aquí es donde ustedes van a decir si esto tiene que ver con lo que yo ya pues, me suponía que iba a decir, o al contrario, el título. Inclusive ustedes pueden aquí, si tienen que hacer, por ejemplo, redactar un ensayo, ustedes pueden ser muy críticos y decir, en mi concepto, ¿cierto? Y según lo leído, el texto no tiene nada que ver con lo que dice el título, porque entonces empiezan a desglosar. El título habla de la educación a distancia y están hablando aquí de la educación presencial. Le dan más, digamos que información sobre aspectos netos de la educación presencial que la educación a distancia. El título era, por ejemplo, el desempleo y están hablando más que todo de las personas que tienen trabajo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ser críticos inclusive de eso y dar su propia idea. ¿M? Y van a utilizar o van a establecer una relación de causa-efecto. ¿Qué causas conlleva a los posibles efectos? ¿M? Van a definir ese problema y le van a dar una solución.
es como si hicieran ustedes un diálogo con el autor. Es como si ustedes tuvieran la posibilidad de aclarar sus dudas o preguntar. Es como si ustedes quisieran preguntarle algo al autor que realizó ese texto, como por ejemplo, qué aspectos lo llevaron de pronto a hacer esta investigación, a redactar este texto, a redactar este libro. ¿Mm? Em, y pues ustedes tienen que brindarle también la solución acá. Entonces, de esta manera es como se hace una lectura comprensiva, una lectura que realmente ustedes van a sacar análisis, van a entenderla, van a aprenderla, van a utilizar estos conceptos semánticos, bien sean nuevos o van a reafirmar lo que ustedes ya sabían, ¿sí? Esto es importante de una lectura comprensiva y estos son los pasos que se deben hacer. Finalmente, ya en el después, ya cuando terminamos de hacer nuestra lectura, vamos a hacer pues una discusión y una evaluación de los objetivos como tal. Entonces aquí ustedes, bien sea que la hagan de manera oral o de manera escrita. Entonces aquí es cuando simplemente el trabajo era leer, ¿sí? Y que ustedes sacaran de pronto aspectos importantes de la lectura, que los identificaran, o empiezan ustedes a construir nueva información aparte de lo que ya pues está escrito. Entonces ustedes van a empezar a evaluar el tema, es donde ustedes van a empezar a hacer un ensayo, es donde ustedes van a empezar a resumir la lectura, ¿sí? Entonces esta parte es más si fuera de pronto dar cuenta de la lectura, digamos de manera oral. Y aquí si ya es, si tienen que de pronto hacer nueva información acerca de lo que ya leyeron. ¿Mm? Entonces, estas son, pues me parecen súper importantes y conseguí estos aspectos para que ustedes los tengan en cuenta y que los apliquen, ¿sí? De aquí en adelante en todo su proceso lector. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No, señora. ¿Es claro? Sí, señora. Ok, ¿qué les pareció importante? ¿Qué no sabían? ¿Qué les llamó la atención para ustedes hacer un proceso lector? Pues todas las partecitas, bueno, lo que dice ahí me parece importante, pues sí. Por ejemplo, a mí se me dificulta mucho memorizar eso, entonces pues ya es como más, esos conceptos son como buenos. Claro, sí, a veces se nos dificulta de pronto grabar información porque digamos que no almacenamos, ¿cierto? Las diferentes redes semánticas porque tenemos diferentes conceptos, ¿sí? Manejamos diferentes temáticas. Por ejemplo, unas están ustedes manejando estadística, otra contabilidad, ahora que métodos de estudio, ¿sí? Entonces, son, digamos que muchas temáticas en poco tiempo y que uno las debe comprender de una manera de pronto rápida, ¿sí? Entonces, para los que se nos dificulta y como para los que no se nos dificulta, esto me parece que es un esquema importante y que lo debemos aplicar. Pero como les dije antes, es con tiempo, ¿cierto? Ustedes no van a pretender hacer una lectura comprensiva en 5 minutos, ¿sí? Por más de pronto captadores, que tengamos una lectura, hagamos lecturas, cursos de lectura rápida, comprensiva, ¿sí? Siempre hacer un proceso de estos, y más cuando estamos en la academia, pues demanda tiempo. Si lo queremos aprender y si realmente queremos sacarle provecho a esto, es siempre importante sacarle el tiempito, ¿sí? Entonces, para eso nos programamos y para eso es importante hacer este screen, este paso 1. Todo lo que se haga antes de la lectura es súper importante porque nos estamos programando y nos estamos haciendo una aproximación de lo que viene a continuación. Bueno, chicos, entonces, esto es en cuanto a la parte de la lectura. Vamos a pasar ahora a la parte de cómo
tips para hacer el ensayo, ¿sí? Y que ustedes deban tener en cuenta. Entonces, espérenme 2 segundos. Bueno, ahora se me perdió aquí. Ensayo. Bueno, ustedes, ¿qué conocen del ensayo? ¿Qué ensayos han hecho? Me imagino durante su experiencia. ¿Cómo inicialmente hacen un ensayo? Bien, dijo yo. ¿Cómo normalmente construyen ustedes un ensayo? ¿Han hecho ensayos? Imagino que sí, yo creo que algunos de ustedes ya han elaborado ensayos, ¿cierto? Bien sea en el colegio, en el trabajo, en otro tipo de contexto. ¿Cómo normalmente ustedes hacen esos ensayos? Les pregunto. Bueno, por lo general, pues yo leo Ujú. la lectura y inicio diciendo que con respecto a lo que dice el autor tal, considero que, y ahí empiezo a expresarme. Bueno, o sea, tú haces un ensayo, bien sea crítico, ¿cierto? De acuerdo a lo que, o lo en base a lo que digan los autores. Pero ¿cómo empiezas a escribirlo? O sea, ¿qué es lo número uno que tú colocas? El L- título. El título, empiezas por el título. Después que sí. Después doy mi punto de vista respecto a lo que leí. Ujú. Tu punto de vista. O sea que, ¿y comparas la información con algún autor o solamente como de pronto creas tú que pasó? Por ejemplo, digo que sí estoy de acuerdo con lo que dice Paula respecto al tema de la simbiosis. Y Ujú. considero que la simbiosis es tal cosa o así. Empiezo a hablar lo que, pues, dando mi punto de vista. Así es como yo lo Lo haces he hecho. y finalizas como. Pues uno finaliza más que todo diciendo si es un aporte positivo o negativo. Ok, gracias, Aida. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo como ella lo plantea? ¿Alguien lo hace de manera diferente? ¿Todos lo hacen de la misma manera? No creo. Bueno, chicos, entonces, mm, para hacer un ensayo, no importa, digamos, si queremos empezar a refutar una idea, afirmarla, contradecirla, lo importante es tener en cuenta lo que queremos transmitir, la idea principal. ¿Qué características de pronto tiene un ensayo diferente a un resumen? Que, por ejemplo, en un ensayo ustedes van a transmitir o refutar o contradecir una idea de lo que dice un texto principal. Es decir, el texto que ustedes van a hablar trae 4 subtítulos, ¿cierto? Hablan de la
hablan de pronto de la violencia en Colombia. Ese es el título general. Pero ustedes, pero en ese artículo de la violencia en Colombia, ustedes encontraron, por ejemplo, que hablaron de la pobreza extrema, que hablaron de la política, que hablaron, por ejemplo, de los paramilitares, ¿cierto? Que hablaron de pronto de la dignidad humana, ¿sí? Entonces ustedes no van a hablar de las 4 cosas, porque generalmente un ensayo lo que hace es enfatizar o resaltar una idea, ¿cierto? De lo que se dijo en el texto original. ¿Mm? Entonces ustedes van a escoger y van a explicar el por qué de pronto viene más importante hablar sobre la pobreza extrema que tiene como efecto, ¿cierto?, la violencia en Colombia, ¿sí? Mientras que en un resumen, si hablaron de las 4 cositas, ¿cierto?, en el texto de la violencia en Colombia, ustedes en el resumen tienen que dar fe y cuenta de las 4 cositas que les pidieron, porque es un resumen de una lectura amplia. ¿Sí me hago entender a la diferencia de un ensayo? Tras que en un ensayo ustedes escogen una partecita, ¿cierto? Una idea, ¿sí? Una hipótesis, algo, un tema, ¿cierto? De relevancia, no todo. En el resumen sí le tienen que dar fe a eso. ¿Por qué yo pregunto esas diferencias de resumen ensayo? Porque a veces pasa que cuando el estudiante va a hacer un ensayo de un texto base, hace un resumen, ¿sí? Entonces, si el texto base habló de 10 cosas, las 10 cosas las menciona, ¿sí? Si el texto base habló de algo, escogen 2 o 3 cosas y no explican por qué es importante esas 3 cosas. Por eso siempre les digo, sí, claro, hay que darle la relevancia. Si el texto trae 4 características importantes, inclusive ustedes las pueden nombrar todas en la introducción del ensayo. Ustedes pueden colocar la violencia en Colombia genera, según Pedro, ¿según qué? Digamos, Morales, en su escrito La violencia en Colombia, menciona 4 características importantes en Colombia, como son la pobreza extrema, la violencia, la política, bueno, Pero es de mi interés particular extraer o hablar sobre la pobreza, porque me parece que es un ingrediente o una característica fundamental, importante en Colombia, ya que radica en cientos y miles de lugares en toda una nación. Las demás, pues también las demás de pronto consecuencias, efectos son importantes y relevantes de estudiar, ¿sí? Pero se deja consideración de pronto de otros autores que quieran retomar la temática, ¿sí? Por ahí se puede empezar, pero ya estamos defendiendo el por qué, ¿cierto? No puedo decir que extraigo las 4 cosas y simplemente cojo una porque sí, ¿no? Sino se le da también una explicación de por qué ustedes quieren o es importante o relevante escoger una y no todas. Entonces, por eso quise empezar por ahí, para que ustedes vayan empezando a tocar esas diferencias de un ensayo a un resumen. ¿Listos? Bueno, entonces, acá les voy a mostrar eh, Bueno, aquí en esta presentación vamos a retomar aspectos importantes sobre el ensayo. Entonces nos dice que un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, ¿cierto? Que expone una interpretación personal sobre cualquier tema. Por eso es un ensayo y no es un resumen. Por eso es que dice breve, ¿cierto? De alguna temática importante, de algo que queramos resaltar, de que queramos dar nuestro punto de vista, ¿cierto? Porque cuando ya nos extendemos mucho, o bien sea un resumen, o bien sea puede ser un informe también, ¿cierto? A veces los informes son también extensos porque tienen que relatar el paso a paso.
Entonces, acá la característica, digamos que importante, es que es generalmente, ¿no? Breve, breve podemos decir 3, 4 hojas, y eso sí es porque la temática lo demanda. ¿M? Y obviamente va a exponer una interpretación personal sobre cualquier tema. Que quiera decir personal no significa que yo no supla, ¿cierto? Mi aporte personal con alguna teoría, ¿cierto? Porque yo no puedo decir de la nada que la pobreza extrema sea por la pobreza extrema sea por la violencia o la violencia por la pobreza, ¿cierto? Porque según quién me está manifestando eso. ¿M? Ensayar es pensar, es analizar, es interpretar, es evaluar un tema, ¿sí? Ustedes pueden también darle una evaluación a la temática, pueden estar de acuerdo o no pueden estar, o pueden estar en desacuerdo, pueden interpretarla a su manera, ¿cierto? Y pueden darle, digamos que un plus personal. ¿M? Bueno, los criterios pues más importantes para tener en cuenta a la hora de redactar un ensayo. Obviamente debe haber coherencia, exposición de las ideas en una secuencia lógica, ¿sí? Yo no puedo, digamos, y esto tiene que ver también un poco con la redacción, estar hablando de la violencia en Colombia y saltarme por allá a la educación a distancia, ¿sí? Si eso tiene alguna relación, debemos buscarle con la conexión, ¿sí? No podemos dejar una secuencia lógica, algo que no tenga sentido, ¿sí? Em, si es algo histórico, se le debe dar pues su consecutivo, ¿cierto? No estoy empezando en 1800 y termino por allá en 1500, ¿sí? Siempre debe dar una secuencia cronológica o que el autor entienda por qué se saltó de pronto de una fecha a otra, ¿sí? Más lejana y volvió después y retomó la anterior. Siempre debe quedar pues bien clarito y coherente. Consistencia, evitar la contradicción, ¿no? De las ideas en relación al mismo objeto. No puedo estar diciendo que confirmo o apoyo la idea de Pepito Pérez y resulta que después digo que sí, que la confirmo y en el otro lado no, que la rechazo. A veces yo empiezo la introducción diciendo que no estoy de acuerdo con la temática de Pepito Pérez por tales y tales cosas y en la conclusión termino diciendo que entonces concluyo que estoy 100% de acuerdo o afirmo las respuestas de tal autor, ¿sí? Porque pues, nos vamos a contradecir, siempre tiene que haber consistencia, al menos que no se establezcan las excepciones. De pronto, si estoy, digamos que yo inicié, porque podemos darle a entender al autor que yo estaba de pronto contradiciendo una idea, ¿cierto? Estaba en mi primer punto de vista pensando así, pero llegó un momento en el que leí otra cosa o tuve otras ideas y terminé pues pensando en que valido la información del autor y estoy de acuerdo por tales y tales cosas, ¿sí? Pero siempre todo tiene que estar, obviamente, consistencia y con coherencia, que tenga una misma redacción todo. La claridad, hacerse entender. Esto sobre todo jugar de pronto con las palabras, buscar sinónimos, buscar antónimos, buscar un lenguaje de pronto bastante amplio para que nosotros nos podamos hacer entender y comprender. Una cosa, recuerden chicos, que es como uno piensa y otra cosa es como escribe. Y eso tiene que ver como cuando yo les decía a la hora de empezar a redactar un texto. Ustedes pueden escribir como bien plazca la idea para que no se les olvide, pero después deben hacerla entender, después deben organizarla paso a paso, ¿sí? No de la nada pueden salir con disparates. Bueno, concisión, decir lo justo y no entrar en redundancia. Profundidad, desarrollando, organizando el tema, no se debe dejar nada sobreentendido, ¿cierto? Esto sí es muy importante, porque a veces nosotros dejamos como ideas volando, como pensando que quería decir una cosa y resulta que era otra, ¿sí? Dejándolo como a
o sea, todo debe quedar súper claro y no puede quedar algo así como con ideas de doble sentido, ¿no? Definir los términos, pues también es importante. De pronto, si hay términos muy técnicos en el ensayo, ¿cierto? Definir las palabras, porque ahí puede haber terminología que no todos conozcamos, entonces pues también debe quedar clara. La pertinencia, el contenido debe tener relación con el tema planteado, debe ser algo pues que sea oportuno. ¿Mm? Argumentación, tratar de persuadir al lector sustentando el problema. Y la elegancia, el texto debe estar bien escrito y presentado, adecuado al tema y tratado. Es como, acá también es como es nuestro plus, es como nuestro sello de personal, ¿sí? Es como nosotros estamos, digamos que identificados y sabemos que así es como yo escribo, así es como yo pienso, y que de pronto, quién quita, así empezaron muchos escritores, se reconozcan y uno dice, sin tener que leer más allá o tener que leer el autor, uno empieza a leer nomás la introducción y la forma como escribe, que uno dice, este puede ser de, digamos, Pepito Pérez, y uno dice, ay, sí, este puede ser un autor, de Gabriel García Márquez, ¿sí? Tienen una forma de escribir que uno ya va empezándolos a identificar. ¿Mm? Bueno, perdón. Entonces tenemos aquí las clases o los tipos de ensayo. Bien sea filosófico o reflexivo, que desarrolla pues temas encaminados a explicar la naturaleza, relaciones, causas y finalidad del mundo físico, ¿sí? De pronto alguna teoría, de pronto temas de pronto de valores, temas éticos, temas que paradojas, ¿m? De crítica, que es lo que más se usan, que juega hechos e ideas, ya sean históricos, artísticos, sociológicos, y cuya modalidad más conocida es el ensayo de crítica literaria. Entonces aquí es el que ustedes deben hacer. Este es el ensayo que se les está pidiendo, crítico, que ustedes a partir de una realidad, ¿cierto? A partir de un hecho, a partir de una idea, ¿m? Van a empezar a dar su opinión, ¿cierto? A contrarrestar esa información que validen con hechos teóricos, ¿cierto? Y que lleguen a un fin, que lleguen a una postura. ¿M? Descriptivo, desarrollar temas científicos y sobre todo fenómenos de la naturaleza. De pronto acá estos son los que se utilizan mucho de pronto cuando vamos a hacer un informe. Entonces, de un informe se puede hacer un ensayo, ¿cierto? Por ejemplo, la experiencia que yo tuve al hacer algo, no sé, X o Y en el laboratorio de química, ¿sí? Entonces empiezo a describir paso a paso cómo fue el proceso y cómo de pronto yo aprendí algo nuevo, algo novedoso, o inclusive no aprendí nada, ¿sí? Puede ser, o se me dificultó tal y tal, tales aspectos, pero pues vamos describiendo como que un proceder. Poético, entonces se basa en cualquier asunto que se transforme en objetivo artístico, recurre a la fantasía, a la imaginación. Entonces aquí ya es más, puede ser un cuento, ¿cierto? Puede ser algo real como no, ¿sí? Puede ser algo ficticio, puede ser algo, por eso dice que recurre mucho a la fantasía, a la imaginación. Pero pues la idea es que también quede muy claro a la hora de redactar qué intención trae esto, ¿cierto? Si va a ser algo eh, mm, real o no, para que la persona que está leyendo pues lo entienda. ¿M? Y puede ser un ensayo también personal y familiar, nos revela el carácter y la personalidad del autor. Entonces aquí puede ser un tema tal vez como seudónimo a la vez, porque cuando ya empezamos a escribir y tenemos con lo que yo les decía que era como el plus, como nuestro sello de calidad,
Entonces mucha gente empieza como a notar, este autor, digamos que utiliza estas formas para escribir, habla un poco de él, de su vida privada, de su forma, de cómo escribe. Entonces, este más que todo se utiliza ya como para escritores, autores, ¿sí? Que están más de pronto inmersos en el mundo de la escritura y de la literatura. Bueno, y sobre todo ahora como por ejemplo las novelas que escuchamos o las retratos o las autobiografías, ahora muchos autores, inclusive actrices, veo que uno dice, estoy escribiendo un libro porque me pasó tales y tales hechos. ¿M? Entonces aquí es donde de pronto a forma de ensayo, a forma de prosa, inclusive tratan de tocar un tema poético, ¿cierto? Pues describen aspectos familiares y a nivel personal. Bueno, ahora sí, ¿qué características pues debe llevar el ensayo? Una estructura libre, si bien, ¿cierto? El ensayo generalmente en la parte académica se les pide que sea de algo, ¿cierto? De un tema X o Y o de una lectura, ¿sí? Ustedes van a escoger la idea, ¿cierto? Ustedes van a escoger su estructura, va a ser libre, ustedes pueden mirar si van a hablar de todo, de nada, o de un punto, o en qué se van a centrar, ¿sí? El ensayo puede ir de lo descriptivo hasta la interpretación del asunto que trata, puede expresar la sensibilidad, la creatividad, la imaginación, sustentarse en el rigor lógico, conceptual. O sea, aquí es donde ustedes pueden empezar a nutrir las ideas y organizar pues de manera libre el acomodo y las ideas que va a llevar su ensayo. Una forma sintética y breve, por eso les decía que siempre pues tratemos de ir puntual. El rasgo característico puede variar, depende del propósito del autor y el tema que trate. Existen ensayos cortos y breves y de media extensión. Sí, entonces acá pues todo depende del ensayo y la cantidad de pronto de ideas que tengamos que refutar, afirmar o contradecir o que tengamos que argumentar. El ensayo finalmente también puede ser una reflexión a partir de otros y debe convencer con los argumentos que allí se exponen, ¿sí? Entonces, varía o empieza de una idea y pues nos deja como a la imaginación o nos lleva, digamos que a una conclusión final. El ensayo pues tiene carácter discursivo, las ideas se entrelazan de forma organizada para dar una lógica interna a la composición. Entonces, partes de un ensayo. El título. El título es el enunciado breve, preciso, claro del tema que se trata. Aquí, a diferencia pues de nuestra compañera que nos decía que era lo primero que colocaba, se espera que el título sea lo último que se define en un ensayo para que se ajuste al contenido desarrollado a lo largo del trabajo. Entonces, se sugiere que este ensayo o inclusive un resumen, lo que nosotros tengamos que hacer, se haga al final, ¿sí? Porque a veces nosotros traemos una idea del texto y cuando estamos empezando a escribir vamos a dar otra. Entonces siempre dejarlo, el ensayo, el título a lo último, a ver si podemos buscar la idea que generalice pues todo nuestro texto. Después pues del título que viene siendo lo último, ¿cierto? Pero pues es lo primero que se lee, ¿no? Es lo primero que nosotros leemos, pero cuando lo vamos a elaborar es lo último. Viene la introducción, ¿sí? ¿De qué se trata este ensayo? Entonces la introducción plantea el problema, atrae el interés del lector, incluye una oración que establece la idea principal del tema, presenta una serie de puntos que apoyan el desarrollo del tema. Estos se presentan en el orden que se desarrollará el tema. Entonces siempre la introducción nos va a describir
nos va, como dice su palabra, a introducir a la temática central. Si vamos a hablar de peras, frutas y manzanas, en el cuerpo del trabajo están las peras, las frutas y las manzanas, ¿sí? Yo no puedo engañar al lector a decir que mi texto va a hablar de la violencia en Colombia y resulta que está hablando de la violencia en Perú, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Todo lo que yo diga en la introducción, el contenido de mi ensayo o de cualquier otro tipo de texto lo debe tener, porque si no estaríamos engañando, estaríamos mintiendo. ¿Mm? Y mucha gente pues va a leer la introducción para, como en el caso de las compañeras y de todos, saber si es de nuestro interés o no. Si lo desechamos, si estoy buscando información y resulta que pues, leo la introducción y habla de eso y digo, ah, esto me sirve para lo que estoy buscando, o realmente pues no lo necesito. Por eso debe quedar bien explícita esa introducción. Lleva obviamente el cuerpo, que va a ser el tema que va a desarrollar para fundamentar mi argumento. Entonces, el cuerpo del trabajo se desarrolla en cada uno de los puntos sobresalientes enumerados en el primer párrafo. La oración principal de cada párrafo introduce el subtema. Las demás oraciones ampliarán el tema con evidencias. Entonces, acá en mi cuerpo de mi ensayo, voy a empezar a redactar mi hipótesis, mi posición, mis afirmaciones. Aquí es donde voy a citar, donde voy a utilizar autores, donde le voy a dar sustento teórico a mis argumentos, donde voy a aclarar mis dudas y voy a dejar mi postura, ¿sí? Entonces, aquí va, pues, prácticamente el 90% de nuestro ensayo. Aquí es donde realmente vamos a definir pues todas nuestras predicciones y todas nuestras hipótesis. Finalmente lleva una conclusión. ¿Qué son las consecuencias que se infieren en el escrito? Entonces van a resumir brevemente la idea principal y sus puntos de apoyo, se presenta la opinión personal del autor en forma breve y precisa, se puede expresar 2 o 3 oraciones. En la conclusión también ustedes pueden dar lo que les decía anteriormente, de pronto dar ideas para que otra persona busque información y continúe la temática, pero viéndola de pronto desde otra perspectiva, analizando otras características de la temática. Aquí es donde obviamente voy a recontrafirmar mi idea, ¿sí? Y voy a llegar a mi punto final. Y lo que realmente voy a resaltar de mi ensayo debe ir en la conclusión, lo que verdaderamente pues, es importante. Bueno, esto pues ya fue lo que hemos visto de para empezar a escribir. Puede ser prácticamente lo mismo que vimos en la anterior, en el anterior documento, ¿sí? Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes. Sí, en cuanto a esos puntos que ha dicho, es en un solo cuerpo el título, la introducción, el cuerpo del trabajo y en la conclusión. O sea, en un solo, Ah, vale, sí, ya te entendí. Bueno, ¿sí? resulta que a veces, y gracias que también me acuerdas de eso, a veces hay estudiantes que me dividen eso y me colocan introducción como si fuera un trabajo, después cuerpo del trabajo, después conclusión. No, un ensayo desde que empieza, después desde de la portada que ustedes hagan de su trabajo, bueno, y todo lo que les están pidiendo en la guía. Cuando ustedes ya empiezan, después del título, mejor dicho, colocan el título de su ensayo. Ustedes empiezan, el primer párrafo se da a entender que es la introducción, ¿cierto? ¿Por qué se da a entender? Porque ustedes van a colocar algo como el presente escrito, el presente ensayo, contiene elementos o va a tratar sobre tales y tales aspectos, o contiene elementos sobre la violencia en Colombia, o se va a, o va a poner de pronto en duda la acusación o la refutación de tal texto, o va a contradecir, sí, ahí donde ustedes van a empezar de esa manera y uno dice, ah, bueno, esa es la introducción porque eso es lo que trae.
ya va a haber un punto, ¿cierto? Un punto donde ustedes vienen a empezar a escribir el cuerpo del trabajo. Yo cómo sé que es su cuerpo de trabajo, porque ustedes ya empiezan a citar, porque ustedes empiezan a colocar. Entonces, punto y empiezan. Primero vamos a empezar a hablar sobre la violencia, o se hablará sobre la violencia en Colombia. Refería desde la postura de Duarte 2015, donde nos manifiesta que sí. Entonces yo digo, ese es el cuerpo, y ya empezaron ustedes a desglosar la idea poco a poco, poco a poco. ¿Y cómo me doy cuenta que es la conclusión? Porque ustedes también van a hacer un punto, ¿cierto? Y van a decir, finalmente se puede concluir, o de esta manera se llega, o se finaliza, o se concluye, o se termina el presente escrito, el presente ensayo, planteando, dejando de discusión tales y tales ideas, ¿sí? Entonces yo digo, esta es la conclusión, ¿sí? Y finalmente, pues eso sí ya tiene que ir en otra hoja que vendrían siendo las referencias bibliográficas. Eso sí, pues va aparte del documento. ¿Esa era tu pregunta? Sí, señora. Vale, entonces, ¿sí? ¿Te quedó claro? Sí, señora. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo clarito? Bueno, chicos, entonces esta, como todas las Quería cosas- preguntar si el tipo de sí. ensayo que tenemos que hacer es, me dice que es un ensayo, ¿qué tipo de ensayo es? Argumentativo. ¿Argumentativo? Ujú, Ok. sí. Mm, Crítico, ¿sí? Argumentativo crítico, ¿vale? Listos. Entonces, cuando finalicemos, no sé si hoy o mañana les envío el enlace de la grabación para que nuevamente pues la puedan escuchar, y nosotros nos volveríamos a ver entre semana el 21, ¿cierto? Pero ese es el que es festivo. Es que nosotros tenemos, bueno, yo les digo porque nosotros tenemos, creo que el 20 y el 21 vendría siendo festivo, y para nosotros, para la FESA. Entonces yo les digo cuándo volveríamos a retomar, y por lo pronto el sábado nos veríamos con los de Agua Azul, ¿cierto? El próximo sábado, el 11. ¿Sí es así? Sí, señora. Listo, perfecto, chicos. Entonces les deseo muy buena noche, muy buena semana, y pues empezarla con todo a ir haciendo el trabajo. Cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, con gusto estoy presta a solucionarla. Listo, en esta semana pues les doy la retroalimentación de la unidad 1. Este trabajo se presenta hasta el 20 de marzo, ¿sí? Sí, pero vuelvo a rectificar, pero creo que sí, lunes 20 de marzo. Ujú. Listo, chicos, entonces feliz noche y estamos en contacto, ¿vale? Que descansen. Vale, profe, muchas gracias. Feliz Bueno, noche. feliz noche, que estén bien. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe.